Eso que acabas de ver es lo que Brasil lleva meses tratando de ignorar. Un chico de 19 años que marcó en Wembley con 17, que hizo 8 goles y 8 asistencias en media temporada cedido en el Lyon, que contra Egipto entró al descanso y marcó 6 minutos después. Y en el debut del Mundial, con el partido empatado y Brasil necesitando algo diferente, no jugó ni un solo minuto. Mientras tanto, el delantero que sí jugó tocó el balón 16 veces, dio 5 pases y falló un cabezazo completamente solo ante el portero en el minuto 13. Y el capitán del equipo había dicho semanas antes, con todas las letras, Endrick todavía no forma parte del grupo. Porque é muito jovem. Se ele for para a Copa do Mundo, se ele for, porque ainda ele não é uma das pessoas, dos jogadores, e temos que ser realistas que ele não é um dos do grupo assim, exatamente. Esa frase lo explica todo. Y para entender por qué alguien dijo eso sobre el jugador más prometedor que ha producido Brasil en años, hay que ir al principio de esta historia. Te lo cuento en 3 partes. ¿Quién es Endrick de verdad? Lo que el sistema brasileño hizo con él y por qué Carlo Ancelotti fue el único que vio desde el principio lo que los demás no querían ver. Con 16 años se convirtió en el goleador más joven de la historia del Palmeiras. No el jugador más joven. El goleador más joven de toda la historia del club. En las categorías inferiores de Brasil marcó 161 goles en 186 partidos. Casi un gol por partido siendo menor de edad. Con 17 años, en su segundo partido con la selección absoluta, hizo algo que ningún otro jugador había hecho jamás. Se convirtió en el más joven de la historia en marcar en el estadio de Wembley, el estadio que el fútbol inglés considera su catedral. Wembley, con 17 años. Semanas después marcó en el Bernabéu, antes de haber firmado con el Real Madrid. Marcó en el estadio del club que iba a ficharle, con la camiseta de Brasil, antes de ponerse la blanca. Cuando llegó al club más grande del mundo, encontró una plantilla con Mbappé, con Bellingham, con Vinicius, con Rodrigo. Era el último de la fila. Y en esa primera temporada, casi siempre desde el banco, marcó 7 goles en 37 partidos. 7 goles siendo el recurso de los últimos minutos en el equipo más caro del mundo. Ese es el jugador que Casemiro describió como alguien que no forma parte del grupo. Y no fue en privado, fue en una entrevista televisiva, con nombre y apellido. Dijo textualmente que si Endrick iba al Mundial, había que ser realistas, porque todavía no pertenecía al grupo. Que no se le podía poner encima la presión de tener que resolver partidos. Y que jugará 3 o 4 mundiales más. 3 o 4 mundiales más. Eso le dijo el capitán al jugador que acababa de hacer 8 goles y 8 asistencias en media temporada en la Ligue 1. La declaración se hizo viral. Casemiro tuvo que salir a dar explicaciones, dijo que solo quería protegerlo. Pero el daño ya estaba hecho. Y no fue lo peor. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque en Radar Fútbol vamos a seguir cada partido de Brasil en este Mundial con el análisis que no encuentras en otro lado. Y no te vayas, que lo que viene ahora es la parte de esta historia que nadie está contando completa. Seguimos. Lo peor fue el video del entrenamiento. Endrick tiene el balón, hace una de sus jugadas de desequilibrio y un compañero veterano le entra con una barrida cuando el balón ya está lejos. El video dio la vuelta al mundo. La respuesta en redes fue demoledora. El comentario más compartido lo sintetizaba todo. Para darle así en un entrenamiento, sí tuvo valentía. Para marcar cuando Brasil lo necesitó de verdad en Qatar, no. Y hay una escena más que resume todo. Contra Croacia, con el marcador empatado y Brasil necesitando definir, Endrick ganó un penalti. Preparó el balón para tirarlo él. Y desde el banco, varios veteranos del equipo se levantaron exigiéndole que se diera el tiro a un compañero más experimentado. Endrick obedeció, dio el balón. El penalti entró, Brasil ganó. Y 10 minutos después, de todas formas, Endrick terminó dando una asistencia para el gol que cerró el partido. El jugador que provocó el penalti, que fue al que se dio por presión de los mayores, terminó contribuyendo al resultado de todas formas. Y aún así, seguía siendo el que no formaba parte del grupo. Mientras todo esto ocurría, el ex internacional Vampeta lo dijo en un podcast sin filtros, que al técnico de turno no le gustaba la actitud de Endrick, que los propios jugadores del vestuario lo describían como un incordio. 17 años, el jugador más prometedor de Brasil en décadas, y su propio vestuario ya le daba la espalda. Y aquí te pregunto, ¿tú crees que un vestuario que trata así a su jugador más joven y más talentoso tiene alguna posibilidad real de ganar un mundial?
Déjamelo en los comentarios. Ahora hablemos de lo que Ancelotti vio en Endrick, cuando nadie más miraba. Ancelotti lo tuvo cada día en los entrenamientos del Real Madrid durante toda esa primera temporada. Vio cómo marcaba 7 goles en 37 partidos, siendo el último en la jerarquía del equipo más caro del mundo. Vio cómo respondía cada vez que le tocaban unos minutos. No con nervios, no con la inseguridad de un adolescente en un entorno demasiado grande, con la naturalidad de quien entiende exactamente lo que tiene que hacer dentro del área. Y vio algo más, que el problema nunca había sido el talento, era el contexto. En el Madrid, Endrick estaba condenado a los últimos minutos de los partidos ganados, al rol de la celebración, no al del jugador que decide. Necesitaba algo distinto, necesitaba ser el primero, no el último de la lista. Y cuando Ancelotti se marchó a Brasil y empezó a ver a Endrick desde fuera, sin la presión del vestuario del Madrid, con la distancia que da estar en otro equipo, lo que vio le confirmó lo que ya sabía. Le faltaba una cosa, no talento, no calidad. Le faltaban minutos continuos. Le faltaba un entorno donde se le dejara jugar sin la carga de jerarquías que no había construido él. Por eso le dijo en privado lo que Endrick más tarde contó públicamente, que necesitaba irse, que buscara un lugar donde le dejaran jugar, que su posibilidad de ir al Mundial dependía de eso, no de quedarse en el banco del Real Madrid esperando su turno en un equipo donde ese turno iba a tardar mucho en llegar. Ese consejo fue el que cambió todo. Endrick eligió el Lyon, un préstamo sin opción de compra, un club que meses antes había estado a punto de descender de categoría. No fue a una potencia europea a demostrar que podía jugar entre los grandes. Fue a un equipo que necesitaba a alguien que resolviera, que necesitaba goles, que necesitaba exactamente lo que Endrick lleva haciendo desde los 16 años. Y lo que hizo allí no fue una buena temporada. Fue una explosión. 8 goles, 8 asistencias, 21 partidos, llevando a ese equipo de vuelta a posiciones europeas que no visitaba desde hacía años. Sus números en las primeras semanas como titular superaron los registros históricos del club en ese periodo. Más que Benzema en sus inicios, más que Martial, más que jugadores que después se convirtieron en estrellas mundiales y que pasaron por ese mismo club. El mismo chico al que le habían dicho que no formaba parte del grupo era el jugador más determinante de un equipo histórico de la Ligue 1. Ancelotti lo convocó. Era lo único coherente con esos números, pero el sistema no cambió del todo. En el debut contra Marruecos, con el partido empatado y Brasil necesitando algo, Endrick no entró. Y hay un contexto más amplio que explica por qué esto no es solo un problema de un partido o de un técnico. Brasil lleva 24 años sin ganar un mundial. En 2002, en Corea y Japón, solo llevaron 6 jugadores del ciclo anterior. Apostaron por caras nuevas, por hambre nueva. Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. Los dejaron ser ellos mismos, sin pedirles que se adaptaran a una jerarquía que no habían construido. Y ganaron. Desde entonces, 7 torneos. 0 finales. En 2006 cayeron en cuartos, en 2010 en cuartos, en 2014, en casa, recibieron 7 goles de Alemania. En 2018 cayeron en cuartos, en 2022 cayeron en cuartos en penales contra Croacia, y en este 2026, de los 23 que jugaron Qatar 2022, han vuelto 15 al Mundial. El exinternacional Walter Casagrande lo dijo en la televisión brasileña sin rodeos. Hay una falta de valentía para poner a un jugador de 19 años como titular. Brasil lleva décadas premiando la jerarquía antes que el momento de forma. Pide a sus jugadores más especiales que se adapten al grupo antes de que el sistema se adapte a ellos. El resultado concreto de esa filosofía en el debut de este mundial fue que el delantero que jugó falló un cabezazo completamente solo ante el portero, y Brasil empató contra un rival al que debería haber superado. Ancelotti tiene sus razones tácticas, las ha explicado públicamente. Quiere un delantero que presione alto desde la primera línea, que incomode la salida del balón rival, que trabaje defensivamente desde arriba. El instinto natural de Endrick es exactamente el contrario. Baja a buscar el balón, se asocia con los compañeros, crea desde zonas más atrasadas. En los entrenamientos, Ancelotti le pide que aguante el balón en lugar de rematar de primeras, y Endrick asiente. Pero a la siguiente oportunidad vuelve a rematar de primeras. No es desobediencia, es que lleva toda la vida jugando así. Su cuerpo hace lo que aprendió a hacer desde niño, y eso no se cambia en unas semanas de entrenamiento. Pero Ancelotti también sabe, porque lo vio en el Madrid y lo ve ahora,
que hay algo en Endrick que no encaja en ninguna teoría táctica. Produce. Contra Croacia, Endrick ganó el penalti que decidió la clasificación aunque los veteranos le exigieran cedérselo a otro. Contra Egipto, entró al descanso y marcó en 6 minutos. En Lyon, partido tras partido, siendo el referente de un equipo que necesitaba goles. El patrón es consistente y claro. Cada vez que Endrick entra al campo con oportunidad real, pasa algo. Y ahora Brasil, después de empatar el debut, necesita que pase algo. Ese es exactamente el conocimiento que Ancelotti tiene y que nadie más en ese cuerpo técnico tiene de la misma manera. Él lo vio, lo conoce, sabe lo que produce cuando le dejan jugar. Y la decisión que tome en los siguientes partidos va a decir más sobre este Brasil que cualquier táctica o cualquier alineación. 24 años sin ganar un mundial, 7 torneos sin llegar a una final, 15 jugadores repetidos de Qatar que controlan las jerarquías del vestuario. Un chico de 19 años al que el capitán llamó públicamente a alguien que no pertenece al grupo. Y un técnico que en el Madrid vio cada día lo que ese chico era capaz de hacer. Que le dio el único consejo honesto que recibió cuando nadie más en el sistema brasileño se lo daba. Y que ahora tiene en sus manos la decisión que puede cambiar el rumbo de este torneo. Ancelotti conoce a Endrick mejor que nadie en ese cuerpo técnico. Lo tuvo un año entero en los entrenamientos diarios del equipo más exigente del mundo. Sabe lo que produce cuando le dejan jugar. Sabe lo que pasa cuando le dan confianza real. Y sabe, porque lo vio en Lyon y lo ve ahora en cada entrenamiento, que el problema nunca fue el talento. La pregunta ya no es si Endrick tiene nivel. Esa pregunta tiene respuesta desde que marcó en Wembley con 17 años, desde que hizo 8 goles en media temporada en el Lyon, desde que contra Egipto entró al descanso y marcó en 6 minutos. Eso no se discute. La pregunta es si Brasil va a seguir siendo el equipo donde la jerarquía pesa más que el talento. Donde un chico que produce cada vez que entra puede quedarse 90 minutos en el banco porque alguien decidió que no pertenece al grupo. O si Ancelotti, que lo conoce mejor que nadie en ese cuerpo técnico, que lo vio un año entero, que le dio el consejo que terminó cambiándolo todo, va a confiar en ese conocimiento cuando el torneo lo exija. Y mientras tanto, el debate en Brasil tiene 2 bandos muy claros. Los que creen que Ancelotti tiene razón táctica y que Endrick necesita adaptarse al sistema antes de recibir la titularidad, y los que creen que un jugador que produce cada vez que entra, que marcó en Wembley con 17 años, que hizo 8 goles en media temporada en la Ligue 1, no debería tener que demostrar nada más para ganarse esos minutos. La historia de Endrick en Brasil es la historia de un jugador extraordinario chocando contra un sistema que valora más el tiempo en el grupo que los goles en el campo. Y Ancelotti está en el centro de esa tensión, con el conocimiento de ambos lados, el técnico que diseñó el sistema y el entrenador que durante un año vio cada día lo que ese chico tenía dentro. Ahora te toca a ti. ¿Ancelotti va a darle a Endrick la titularidad que merece en los partidos que vienen o el sistema va a seguir siendo más fuerte que el talento? Déjame tu pronóstico en los comentarios. Suscríbete a Radar Fútbol, dale like y activa la campanita, porque vamos a seguir cada partido de Brasil y cada minuto de Endrick en este mundial. Nos vemos en el próximo.